15 de mayo de 1988. En las afueras de Izamal, Yucatán, el amanecer se abre paso con una lentitud sofocante. El aire, denso y pegajoso, huele a tierra húmeda y a vegetación en descomposición. Una fragancia omnipresente en la selva que reclama sus dominios. El zumbido constante de los insectos y el lamento lejano de un mono aullador son la única banda sonora en los terrenos de la hacienda La Sombra. Un esqueleto de piedra que en su día fue el corazón palpitante de un imperio de Enequén. Este era el mundo del oro verde, la fibra que había forjado fortunas inimaginables para un puñado de familias, la llamada casta divina. Mientras el resto de México contenía la respiración ante unas elecciones presidenciales que prometían cambiar el rumbo del país, los muros de esta hacienda guardaban un secreto mucho más antiguo y perturbador que cualquier intriga política. Un pequeño equipo de restauración, contratado por un inversor que soñaba con convertir las ruinas en un hotel de lujo, trabajaba en el ala oeste, la más antigua y derruida del complejo. Fue un albañil, Ramiro, un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el sol, quien notó la anomalía. Un ladrillo en la base de una pared interior, hinchada por la humedad y cubierta de un moho negruzco, que no encajaba del todo. No estaba sellado con la misma argamasa que los demás. Con la ayuda de una palanca, y bajo la mirada curiosa de sus compañeros, lo retiró con un sonido sordo y rasposo. Detrás, se abrió un hueco oscuro, un vacío que pareció exhalar un aire frío y viciado, un aliento que olía a tierra sellada y a algo más, algo indefiniblemente orgánico y antiguo. La primera reacción fue de excitación contenida. Las leyendas de tesoros enterrados por los hacendados durante la Revolución eran un murmullo constante en la región. Pero lo que el haz de luz de la linterna reveló, no eran monedas de oro ni joyas de familia, eran huesos, pequeños, inquietantemente pequeños y frágiles. Cráneos con malformaciones evidentes, columnas vertebrales torcidas como raíces secas, extremidades que nunca alcanzaron su pleno desarrollo. No era una fosa común de la guerra, ni un cementerio de criados, era un osario infantil, el archivo macabro de vidas deliberadamente ocultas al mundo. La prueba física, irrefutable, de que la estirpe más poderosa y reverenciada de la península no estaba bendecida por Dios, sino marcada por la más antigua de las maldiciones, la que uno se inflige a sí mismo. El silencio que siguió al descubrimiento fue más pesado que la propia humedad del ambiente. Ramiro y sus compañeros se apartaron del muro como si el hueco exhalara una plaga. El maestro de obras, un hombre pragmático llamado Ismael, fue el primero en reaccionar. Tras un momento de incredulidad, ordenó a todos que se alejaran y se dirigió a la camioneta de la empresa para usar el radio. La llamada a la policía municipal de Izamal fue confusa y llena de titubeos. No sabía cómo describir lo que habían encontrado sin que sonara a una historia de fantasmas. Cuando la primera patrulla llegó, los oficiales, más acostumbrados a disputas por linderos y borracheras de fin de semana, acordonaron la zona con una cinta amarilla que parecía absurdamente moderna contra la piedra centenaria. El informe inicial fue escueto y vago. Hallazgo de múltiples restos óseos, aparentemente humanos y de antigüedad indeterminada, en una cripta oculta. La noticia comenzó a viajar, primero como un murmullo en el pueblo, luego como un cable urgente hacia Mérida, la capital del estado. La naturaleza del hallazgo superaba con creces la jurisdicción y la capacidad de la policía local. Los huesos no eran recientes, pero tampoco parecían prehispánicos. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán, al recibir el informe, comprendió que se enfrentaba a un caso sin precedentes. No era un crimen común, sino un enigma histórico con posibles implicaciones legales y sociales. Por ello se tomó una decisión crucial: solicitar la intervención de un especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, en la Ciudad de México. La llamada fue para la doctora Elena Barrios, una antropóloga forense de renombre, conocida por su trabajo en la identificación de víctimas en fosas clandestinas, y su habilidad para leer las historias que los huesos se negaban a contar. A sus 40 y pocos años, Elena poseía una mirada analítica y una calma que desarmaba a quienes esperaban encontrar en ella una sensibilidad frágil. Era una científica en un mundo a menudo gobernado por la superstición. A su llegada a la hacienda La Sombra 2 días después, Elena Barrios no se dejó impresionar por las leyendas que ya comenzaban a tejerse en torno al lugar. Con su equipo de trabajo, se adentró en el ala oeste, ahora un hervidero de peritos y policías que se movían con una solemnidad incómoda. El olor a moho y a tierra removida era intenso.
pero para ella era el perfume de un archivo a punto de ser abierto. Al asomarse a la pequeña cripta, iluminada por potentes lámparas portátiles, supo de inmediato que aquello no era un cementerio familiar convencional ni un osario de la época revolucionaria. La disposición de los cuerpos era caótica, apilados sin ceremonia alguna. Esto no fue un entierro, fue una eliminación, murmuró a su asistente. Su mirada experta recorrió los pequeños cráneos, notando las suturas craneales prematuramente fusionadas, las mandíbulas deformes y las cuencas oculares anormalmente separadas. Eran las huellas inconfundibles de trastornos genéticos severos. La investigación de Elena Barrios se centró de inmediato en dos frentes: el análisis osteológico en el improvisado laboratorio de campo, y la búsqueda de archivos históricos de la hacienda. Sabía que los huesos por sí solos contarían la historia biológica de aquellos niños, pero necesitaba el contexto para entender el drama humano. ¿Quiénes eran los Anzures, la familia propietaria de la hacienda durante su apogeo? ¿Existían registros de bautismo, censos de la propiedad, o diarios personales que pudieran arrojar luz sobre estas vidas ocultas? El conflicto central se dibujaba con una claridad aterradora. No se trataba de encontrar a un asesino, sino de desentrañar el mecanismo de un sistema familiar que, en su obsesión por preservar la pureza de su linaje y la concentración de su riqueza, había recurrido al tabú más antiguo y destructivo de todos. La maldición de la que hablaban los locales no era sobrenatural, era genética, un secreto de sangre guardado durante generaciones. El trabajo en la cripta se convirtió en un ritual de paciencia y respeto macabro. El equipo de Elena Barrios, operando bajo una carpa improvisada que los protegía del sol inclemente, comenzó la metódica exhumación de los restos. Cada hueso era cepillado con una delicadeza casi quirúrgica, fotografiado in situ, etiquetado y catalogado antes de ser transportado al laboratorio de campo. Pronto, la magnitud de la tragedia se hizo cuantitativa. Los restos pertenecían a no menos de 15 individuos, la mayoría de ellos niños de entre pocos meses y 10 años, con 2 o 3 adolescentes. Las anomalías esqueléticas eran tan severas como variadas. Cráneos con forma de trébol debido a la fusión prematura de las suturas, espinas bífidas evidentes en las vértebras lumbares, huesos largos acortados y curvados, e incluso casos de polidactilia. Era un catálogo de pesadillas genéticas, la prueba irrefutable de que la endogamia había devastado a la estirpe Anzures durante generaciones. Paralelamente al meticuloso trabajo forense, Elena sabía que la clave para descifrar el porqué de aquella atrocidad no estaba solo en los huesos, sino en el papel. Despachó a 2 de sus colaboradores a los archivos de Mérida e Izamal con una misión clara: reconstruir el árbol genealógico de los Anzures y encontrar cualquier registro de la vida en la hacienda La Sombra. La búsqueda, sin embargo, se topó con un muro de silencio burocrático. Los libros de contabilidad de la hacienda eran frustrantemente vagos, y los archivos parroquiales de Izamal, que debían contener los registros de bautismo, matrimonio y defunción, presentaban lagunas sospechosas. Faltaban páginas enteras precisamente de los años que correspondían al apogeo de la familia, entre 1880 y 1910. Era como si alguien, con una paciencia metódica y un propósito oscuro, se hubiera dedicado a borrar sistemáticamente cualquier rastro de las vidas que no encajaban en la narrativa oficial de la familia. Consciente de que la historia oficial había sido deliberadamente mutilada, Elena se volcó en la memoria oral, la única fuente que no podía ser arrancada de un libro. Ella y su equipo comenzaron a entrevistar a los habitantes más ancianos de Izamal y de las pequeñas comunidades mayas que habían servido a la hacienda. La resistencia fue inmediata y palpable. Encontraron una pared de miradas evasivas, de silencios incómodos y de frases a media voz. De los patrones no se habla, les decía un anciano sentado a la sombra de un flamboyán. Eran gente de mucho poder, y el poder deja raíces largas. La leyenda de la maldición resurgía una y otra vez, no como una explicación, sino como una advertencia, una forma de encapsular un miedo atávico a remover un pasado que, según ellos, era mejor dejar enterrado junto a los huesos. La sombra de los Anzures, aún después de muertos, era lo suficientemente larga como para imponer el silencio. El primer resquicio de luz provino de una mujer casi centenaria, llamada Elodia Zetz, cuya abuela había sido una de las parteras de la hacienda. Al principio reticente, accedió a hablar con Elena tras varios días de visitas pacientes. Con una voz frágil como una hoja seca, Elodia no habló de maldiciones, sino de una tristeza profunda y secreta.
Recordaba las historias de su abuela sobre los niños de la sombra, los hijos de los Anzures que nacían para la noche, que nunca eran presentados en sociedad, ni jugaban bajo el sol del patio principal. Describió a la matriarca de la época, doña Inés de Anzures, como una mujer de una piedad férrea y una voluntad de acero, que gestionaba los secretos de la familia con la misma eficiencia con la que administraba los campos de Enequén. Era ella, según la abuela de Elodia, quien decidía qué vidas eran dignas de ser vividas y cuáles debían permanecer ocultas para siempre. El testimonio de Elodia, aunque basado en recuerdos de segunda mano, fue la pieza que comenzó a dar sentido al rompecabezas. Proporcionó un nombre, doña Inés, y un marco temporal. Al volver a los archivos con esta nueva información, el equipo de Elena revisó los libros de contabilidad de la hacienda correspondientes al periodo de Inés como matriarca. Allí, entre los registros de compra de maquinaria y pago de jornales, encontraron una serie de anotaciones recurrentes y crípticas, gastos de enfermería especiales, servicios privados de discreción, y disposiciones finales. No había nombres ni detalles, solo cifras elevadas que se repetían con una frecuencia alarmante. La ciencia forense, los documentos mutilados y la memoria oral comenzaban a converger en una hipótesis aterradora. No se trataba de actos aislados de infanticidio, sino de un sistema organizado, un protocolo familiar de ocultación y eliminación, fríamente administrado por una mujer para salvaguardar el honor y la fortuna de su linaje a cualquier coste. La euforia del descubrimiento, la sensación de estar al borde de una revelación histórica, se desvaneció con la misma rapidez con la que llegó. Justo cuando el equipo de Elena comenzaba a catalogar los restos del 12º individuo, el sonido de un motor rompió la quietud de la hacienda. Un sedán negro y reluciente, anacrónico y desafiante en medio del camino de tierra y la vegetación salvaje, se detuvo a pocos metros de la carpa de investigación. De él descendió un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de lino impecable, que contrastaba violentamente con el polvo y el sudor del entorno. Flanqueado por un abogado de rostro adusto, se acercó con una autoridad innata. «Soy Ricardo Anzures», dijo con una voz serena pero cortante, extendiendo un documento doblado. «Y esta es una orden judicial que exige el cese inmediato de toda actividad en mi propiedad». Elena sintió una oleada de incredulidad y rabia contenida. Ricardo Anzures, bisnieto de doña Inés, era un conocido empresario de Mérida, una figura prominente en los círculos sociales y políticos del Estado. El documento, redactado en un lenguaje legalista y denso, argumentaba violación de la propiedad privada y profanación de un sepulcro familiar, una tergiversación tan cínica de la realidad, que a Elena le costó mantener la compostura. Intentó razonar, explicando con precisión científica la naturaleza del hallazgo. No era una tumba, sino una fosa clandestina. No eran ancestros honrados, sino víctimas de una práctica sistemática y cruel. Anzures la escuchó con una paciencia gélida, sin que un solo músculo de su cara se moviera. «Doctora», replicó con una sonrisa apenas perceptible, «lo que usted llama ciencia, yo lo llamo una invasión. Nuestra familia siempre ha sido muy celosa de su intimidad, incluso con nuestros muertos». La confrontación se convirtió en un muro infranqueable. El poder del apellido Anzures, aunque diluido por el tiempo, seguía siendo una fuerza formidable en Yucatán. El interdicto judicial era incontestable, y los agentes de la policía estatal, visiblemente incómodos, se encontraron atrapados entre las órdenes de la Procuraduría y la influencia de un hombre que podía hacer una llamada y poner fin a sus carreras. Ricardo Anzures no necesitó alzar la voz ni proferir amenazas directas. Su sola presencia era una advertencia. «Sería una lástima», añadió mientras se giraba para marcharse, «que su prestigiosa carrera se viera manchada por un escándalo mediático basado en especulaciones sobre asuntos familiares privados». Con el sol del mediodía cayendo a plomo, el equipo de la doctora Barrios se vio forzado a suspender la exhumación y a guardar sus herramientas bajo la mirada impasible de Ricardo Anzures, quien observaba desde la distancia cómo la verdad volvía a ser sellada, esta vez no con ladrillos y argamasa, sino con el poder del dinero y la ley. La retirada de la hacienda La Sombra fue una derrota amarga, pero no un final. Para Elena Barrios, la prepotencia de Ricardo Anzures, y la maquinaria legal que había puesto en marcha, eran simplemente un obstáculo más, una confirmación de que estaba tocando el nervio más sensible de una historia que se negaba a morir. Mientras su equipo embalaba con cuidado los restos ya exhumados, y el material de laboratorio bajo la sombra vigilante del poder, Elena sintió cómo la frustración se transformaba en una determinación fría y afilada. Sabía que la batalla legal sería larga, y probablemente, infructuosa.
El poder de los Anzures era un fantasma que aún proyectaba una sombra muy real sobre la justicia yucateca. Por ello, la investigación no se detendría, simplemente cambiaría de escenario. La verdad ya no estaba enterrada bajo la tierra de la hacienda, sino en los huesos que habían logrado rescatar y en los ecos del pasado que aún resonaban en los archivos. De vuelta en Mérida, en un laboratorio improvisado en las instalaciones de la Procuraduría, la atmósfera era de una urgencia contenida. Los 15 individuos recuperados de la cripta se convirtieron en el centro de un universo científico. Elena sabía que el análisis osteológico, por sí solo, no sería suficiente para doblegar la influencia de los Anzures. Necesitaba una prueba irrefutable, una que conectara a esas víctimas directamente con el linaje de la familia. Para ello, contactó al Dr. Mateo Solís, un joven y brillante paleogenetista de la UNAM, pionero en México en las técnicas de extracción de ADN antiguo. La tarea era monumental para la tecnología de 1988. Intentar recuperar secuencias genéticas de huesos, con casi un siglo de antigüedad, degradados por la humedad tropical. El objetivo era doble: confirmar las patologías congénitas a nivel molecular y, sobre todo, establecer lazos de parentesco inequívocos entre los individuos de la cripta. Mientras el Dr. Solís comenzaba su delicado y lento trabajo con las muestras óseas, el equipo de investigación histórica, liderado por un joven asistente de Elena llamado Javier, reorientó su búsqueda. Si los archivos oficiales habían sido purgados, debían buscar en los márgenes, en los documentos privados que escapan al control institucional. Se sumergieron en un rastreo minucioso por mercadillos de antigüedades en Mérida y Campeche, contactaron a coleccionistas privados, y buscaron a ramas lejanas y menos influyentes de la familia Anzures, aquellas que podrían haber heredado baúles llenos de correspondencia olvidada en lugar de tierras y poder. Buscaban cartas, diarios personales, fotografías con anotaciones al dorso, cualquier fragmento de vida cotidiana que pudiera haber sobrevivido a la censura metódica de doña Inés y sus sucesores. Era una búsqueda de agujas en un pajar, una apuesta contra el tiempo y el olvido deliberado. El golpe de suerte llegó desde el lugar más insospechado, el archivo de un pequeño convento en la ciudad de Campeche. Un investigador, siguiendo el rastro de un primo de doña Inés que se había ordenado sacerdote, encontró un legajo de correspondencia personal que había sido donado al convento tras la muerte del clérigo décadas atrás. Eran las cartas de Inés de Anzures. En ellas, con una caligrafía elegante y controlada, la matriarca no confesaba un crimen, sino que buscaba absolución y consejo para lo que ella denominaba la pesada cruz que Dios ha puesto sobre nuestro linaje. Hablaba de la tristeza de la sangre y de las almas imperfectas que llegaban a su familia, describiendo su deber de proteger el apellido de la mancha de la deformidad y la flaqueza. Las cartas eran la pieza que faltaba, el eslabón entre la evidencia física de la cripta y la mente que había orquestado el horror. La lectura de la correspondencia reveló una psicología aterradora, una mezcla de piedad retorcida y pragmatismo despiadado. Doña Inés no se veía a sí misma como una asesina, sino como una guardiana del legado familiar, una administradora de la voluntad divina. En sus escritos al primo sacerdote, justificaba la reclusión y la pronta partida de los niños como un acto de misericordia que los libraba de una vida de sufrimiento y vergüenza, al tiempo que salvaguardaba el honor y la fortaleza de la estirpe Anzures ante sus rivales. Mencionaba explícitamente su temor a que la debilidad de la sangre afectara la percepción de su poder y pusiera en riesgo las alianzas matrimoniales y comerciales que sostenían su imperio. El testimonio de Elodia, los libros de contabilidad y ahora estas cartas, dibujaban el retrato completo. La maldición de los Anzures no era una leyenda, era una política familiar, un protocolo de eugenesia y ocultamiento ejecutado con la frialdad de una transacción comercial. El avance definitivo llegó desde el silencio del laboratorio, no de un archivo polvoriento. El Dr. Mateo Solís, tras semanas de un trabajo que parecía más alquimia que ciencia, logró lo impensable. No solo había conseguido secuenciar fragmentos de ADN mitocondrial de los huesos, confirmando sin lugar a dudas que todos los niños compartían un linaje materno común, el de doña Inés de Anzures, sino que su análisis reveló una verdad mucho más oscura. Al realizar un barrido toxicológico en las muestras óseas, una técnica que no estaba prevista inicialmente, descubrió concentraciones letales de arsénico y mercurio. Los niveles eran consistentes y se repetían en casi todos los individuos. No era una contaminación ambiental, era la firma química de un envenenamiento sistemático y prolongado.
La pronta partida de la que hablaba Inés en sus cartas no era una metáfora piadosa para una muerte natural. Era la descripción literal de un asesinato a cámara lenta. La llamada de Solís a Elena Barrios fue breve, cargada de una gravedad científica que helaba la sangre. De repente, cada pieza del rompecabezas se reconfiguró con una claridad espantosa. La maldición no era solo genética, era un protocolo de exterminio. Los gastos de enfermería especiales no cubrían los cuidados de niños enfermos, sino la compra de venenos y el silencio de quien los administraba. La figura de doña Inés se transformó instantáneamente, pasando de ser una matriarca que tomaba decisiones moralmente monstruosas a una asesina en serie que operaba con la impunidad que le otorgaba su apellido y su hacienda. La cripta no era un simple osario de la vergüenza, sino la fosa común de sus propias víctimas. Elena comprendió que no estaban desenterrando un drama familiar, sino los crímenes de una depredadora que había usado la piedad como máscara para ocultar una crueldad metódica y sin fisuras. Esta nueva evidencia lo cambió todo. El interdicto de Ricardo Anzures, que se sostenía sobre la idea de la profanación de una tumba familiar, se desmoronaba ante la prueba irrefutable de múltiples homicidios. Un lugar de asesinato es una escena del crimen, sin importar el tiempo transcurrido, y esto otorgaba a la Procuraduría una base legal sólida para anular la orden y reanudar la exhumación en la hacienda. Sin embargo, una pregunta más inquietante comenzó a formarse en la mente de Elena. La precisión en el uso de los venenos sugería un conocimiento que una hacendada, por muy astuta que fuera, difícilmente poseería por sí sola. ¿Actuó doña Inés con la ayuda de alguien? ¿Un médico de la familia? ¿Un boticario discreto? O, en una hipótesis aún más perturbadora, su propio primo sacerdote, el depositario de sus confesiones? El horror no terminaba en Inés. Ella podría haber sido solo la ejecutora de un plan más amplio, una conspiración de silencio y muerte para proteger el legado de los Anzures. Con la prueba del envenenamiento en la mano, Elena Barrios sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Releyó las cartas de doña Inés, y las palabras que antes parecían un lamento piadoso ahora resonaban con una complicidad escalofriante. La matriarca no solo confesaba su angustia, sino que parecía consultar una estrategia. Frases como, su guía espiritual para administrar el remedio definitivo a esta tristeza, o, la necesidad de una solución tan discreta como piadosa, adquirían un nuevo y terrible significado. El destinatario de estas cartas, su primo el sacerdote padre Alejandro, ya no parecía un simple confesor pasivo que ofrecía consuelo. Elena se dio cuenta de que estaba leyendo el registro de una conspiración. El sacerdote no solo absolvía los pecados, sino que ayudaba a planificarlos, proporcionando la justificación teológica y quizás, el conocimiento práctico para llevar a cabo los asesinatos sin levantar sospechas. El horror ya no estaba confinado a los muros de la hacienda, tenía un cómplice en el púlpito. La investigación cambió de rumbo de forma drástica. El objetivo ya no era únicamente reconstruir los crímenes de una matriarca desesperada, sino desenmascarar una alianza profana entre el poder terrenal y una autoridad espiritual corrupta. Elena envió de nuevo a su asistente Javier al archivo del convento de Campeche. Esta vez, su misión era diferente. No buscaba más menciones a los Anzures, sino que debía indagar en la vida del propio padre Alejandro. La tarea era delicada: investigar a un clérigo respetado dentro de una institución religiosa celosa de sus secretos. Javier debía buscar cualquier cosa que pudiera delatar al sacerdote: diarios personales, registros de sus estudios, correspondencia con boticarios o médicos, o incluso libros de texto sobre química o medicina, que pudieran revelar un interés inusual en los venenos. La sombra de los Anzures era larga, y sabían que Ricardo podría intentar usar su influencia para cerrarles el acceso si sospechaba lo que buscaban. La tensión en el archivo del convento era palpable. Javier, bajo el pretexto de estar estudiando la historia de las misiones franciscanas en la península, pasaba horas examinando los legajos personales del padre Alejandro. Tras varios días de búsqueda infructuosa entre sermones y libros de contabilidad del clero, encontró una anomalía. Detrás de una fila de libros de teología en la biblioteca personal del sacerdote, había un pequeño compartimento secreto. Dentro no había reliquias ni objetos de valor, sino una colección de textos que no encajaban con la vida de un cura de pueblo: tratados de botánica europea, manuales de farmacia del siglo XIX,
y varios volúmenes sobre las propiedades de los minerales, incluyendo el arsénico y el mercurio. En los márgenes de varias páginas, unas anotaciones precisas, escritas con la misma caligrafía que las cartas de Inés, detallaban dosis y efectos. El sacerdote no era solo un cómplice, era el cerebro técnico. El descubrimiento culminante fue un pequeño diario encuadernado en piel, oculto bajo los textos de toxicología. En sus páginas el padre Alejandro no registraba sus reflexiones espirituales, sino un frío y metódico seguimiento de lo que él llamaba el proyecto de purificación. Describía con un lenguaje pseudocientífico y teológico la dolencia hereditaria que afligía a sus parientes, los Anzures, y justificaba sus acciones como una intervención divina. Él no estaba ayudando a cometer asesinatos, sino que estaba administrando un bautismo de paz a almas que nunca podrían alcanzar la plenitud en sus imperfectos recipientes carnales. Detallaba la preparación de los paliativos y observaba sus efectos en los niños como si se tratara de un experimento. La revelación fue demoledora. La matanza sistemática de los niños Anzures había sido una empresa conjunta. Una monstruosa colaboración entre la matriarca que quería proteger su fortuna y el sacerdote que creía estar depurando la sangre en nombre de Dios. Con el diario del padre Alejandro y el informe toxicológico en su poder, la doctora Barrios solicitó una reunión formal en la sede de la Procuraduría en Mérida. Era un movimiento arriesgado, una confrontación directa que podía salir espectacularmente mal. En una sala de juntas austera, bajo la luz fluorescente que despojaba a todos de sus sombras, Elena se enfrentó a Ricardo Anzures y a su equipo legal. Sin preámbulos, colocó sobre la mesa una copia del diario del sacerdote. Con una calma gélida, leyó en voz alta los pasajes sobre el proyecto de purificación y la necesidad de administrar un remedio definitivo a las almas imperfectas. Ricardo Anzures escuchó con una sonrisa condescendiente, preparado para desacreditar el documento como las divagaciones de un clérigo fanático. «Doctora», interrumpió con displicencia, «está construyendo un castillo de naipes con los delirios de un hombre muerto hace 70 años. Mi familia no responderá a calumnias basadas en supersticiones». La respuesta de Elena no fue una réplica legal, sino un golpe forense. Deslizó sobre la mesa el informe del doctor Solís. «No son delirios, señor Anzures, cuando la química los confirma en los huesos de sus parientes». Su voz, precisa y cortante como un bisturí, detalló los hallazgos. Concentraciones letales de arsénico y mercurio en cada uno de los individuos analizados. Explicó cómo esos venenos, administrados en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, producían un deterioro lento que podía confundirse con una enfermedad congénita. El bautismo de paz, del que hablaba el sacerdote en su diario, no era una metáfora, era la descripción de un asesinato a cámara lenta, diseñado para ser indetectable. La sonrisa de Ricardo Anzures se desvaneció. El muro de arrogancia legal que había construido se agrietaba ante la evidencia irrefutable. Ya no se trataba de un drama familiar, sino de una serie de homicidios metódicamente planificados y ejecutados. Y entonces, Elena desveló la pieza final, la que conectaba el horror del pasado con la soberbia del presente. El ADN mitocondrial, explicó, confirma que todas estas víctimas descienden de la misma línea materna, la de su bisabuela, doña Inés. El golpe final fue responder a la pregunta que flotaba en el aire desde el principio. La verdadera maldición de los Anzures nunca fue sobrenatural, concluyó, mirando directamente a los ojos de Ricardo. Fue la avaricia. La obsesión por consolidar la fortuna del Enequén los llevó a practicar una endogamia sistemática, a casar a primos con primas durante generaciones. La mancha de la sangre no era una plaga divina, era la consecuencia genética de su propia codicia. Los niños que nacieron con deformidades no eran la maldición, eran la prueba. Y el veneno no fue un acto de piedad, fue el instrumento para ocultar el verdadero pecado original de su estirpe. El silencio de Ricardo Anzures fue la única confesión necesaria. Su rostro, antes un bastión de impunidad, se derrumbó bajo el peso de una verdad que ya no podía ser enterrada. El colapso de Ricardo Anzures en aquella sala fue el principio del fin para el último vestigio de poder de su apellido. Con el diario del sacerdote y el informe toxicológico como pruebas irrefutables de homicidio sistemático, el interdicto judicial se desvaneció como el humo.
La Procuraduría ordenó la reanudación inmediata de los trabajos en la Hacienda La Sombra, esta vez no como una investigación antropológica, sino como la escena de un crimen múltiple. El equipo de Elena Barrios regresó, pero ya no estaban solos. El lugar se llenó de peritos, agentes ministeriales y la prensa nacional, que había descendido sobre Izamal como un enjambre. La noticia estalló, pasando de ser una curiosidad local a un escándalo nacional. La casta divina de Yucatán, antes un símbolo de opulencia y poder, quedaba expuesta en su faceta más depravada. El nombre Anzures se convirtió en sinónimo de una crueldad que superaba cualquier leyenda. El legado del caso de la Hacienda La Sombra trascendió la caída de una familia. Aunque Ricardo Anzures nunca pudo ser procesado penalmente por los crímenes de sus antepasados, la revelación pública de la verdad fue su condena. Su imperio empresarial se desmoronó, sus alianzas políticas se evaporaron, y el apellido que tanto había luchado por proteger se convirtió en una marca de infamia. La hacienda abandonada de nuevo, ya no era vista como una ruina romántica, sino como un mausoleo del horror, un recordatorio perpetuo de que tras la fachada de la élite yucateca, se escondía una historia de eugenesia y asesinato. El caso sentó un precedente en México, demostrando el poder de la ciencia forense para reescribir la historia oficial y dar voz a las víctimas que el poder había intentado silenciar para siempre. La leyenda de la maldición murió, reemplazada por la cruda realidad de un crimen. Finalmente, los restos de los 15 niños de la sombra fueron exhumados en su totalidad. No fueron devueltos a un sepulcro familiar privado, sino que recibieron, por orden de las autoridades y con el apoyo de la comunidad de Izamal, un entierro digno en el cementerio público del pueblo. Fue una ceremonia sencilla pero cargada de un profundo simbolismo. Por primera vez, aquellas vidas eran reconocidas, lloradas y honradas bajo el sol. El trabajo de la doctora Elena Barrios no solo había resuelto un enigma de 100 años, sino que había realizado un acto de justicia restaurativa. El silencio que ahora habita en la Hacienda La Sombra, ya no es el de un secreto guardado, sino el de la memoria y el respeto. La historia de los Anzures nos recuerda que los peores monstruos a menudo se esconden tras máscaras de poder y piedad. Si esta investigación te ha conmovido, suscríbete y activa las notificaciones. En nuestro próximo vídeo, desenterraremos otro secreto que la historia intentó olvidar.